Amable televidente, como habíamos anunciado y nos honra con su participación el doctor Franklin Almeida Rancière, quien es miembro del comité político, fundador del Partido de la Liberación Dominicana y una personalidad con un currículum que si uno comienza no terminaría. Bueno. Ex rector, ex ministro. Es un placer tenerte, Franklin. Mucho gusto, para mí es un placer. Y te agradezco de porque verdad. tú siempre acudes a nuestras invitaciones. Para mí es un placer estar contigo. Y qué bueno con tantos temas como los que hay. La Comisión de Punta Catalina emitió su informe el pasado viernes. Sale bien parado el gobierno y el PLD con el informe de la comisión. ¿Qué te parece, Franklin? No, muy bien, vamos a ver porque yo creo que eso era necesario y la integración de esa comisión que hizo el presidente en su momento contribuye. Si todavía quedan dudas, bueno, pues... La oposición no va a creer en el informe, ni la Marcha Verde va a Pero creer. el tema no es creer o no creer, sino, ¿verdad?, la comprobación de los hechos. De todas maneras, ahí está el informe sobre la mesa para todos los Son 200 y pico de páginas. Sí, sí. Porque ellos lo que leyeron fue un resumen ejecutivo. Así fue. Sí, Así pero fue. es un informe de 200. Yo empecé a leerlo, pero no pude. No, pude. yo tampoco he concluido la lectura, sí. Lo tengo ahí el informe, ni siquiera, más que nada, eso fue lo que vi, el resumen ejecutivo. Pero el informe hay que leerlo entero. Hay que leerlo. Franklin, el tema de Odebrecht y los apresados del partido, los imputados del partido, incluyendo nada más y nada menos que un ministro y uno de los fundadores del partido, Temístocles Montá, pero senadores, y otras personas. ¿Cómo ha caído el partido? No se ha reunido el comité político después que eso pasó. Bueno, muchas cosas me plantea. Sí. Rápidamente respondo. No, la puedes responder lentamente. No te Ok, preocupes. muy bien, muy bien. Ya el tribunal, o sea, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia ya fijó audiencia, como se sabe, para este jueves. Por tanto, la apelación de todos se va a conocer en ese momento. No apelaron, de acuerdo al informe que tengo, los legisladores. Bueno, Claro, porque ya no tienen lo medida de de ellos fue coerción. una medida de coerción reducida simplemente a un impedimento de salida y a una fianza. Mira, Ramón, yo quiero recurrir a dos argumentos esenciales. Un argumento jurídico y un argumento sustancial para cualquier sociedad. El estado natural del hombre, de la mujer, del ser humano, es la libertad. El artículo 40 de la Constitución de la República, en su numeral 9, dice que las medidas de coerción son excepcionales. Exacto. En cuanto a privación de libertad. Y solamente pueden aplicarse, dice la Constitución, en forma proporcional al peligro que se quiere resguardar. Un criminal, no, es que no tiene que ver con el fondo. ¿Cuál es el peligro que se quiere resguardar? Que te dé a la fuga, sí, que quieran matar. Es decir, no la magnitud del delito. No propiamente, sino quieres fugarte, arresto. Te pueden matar, medidas de seguridad, incluyendo el arresto puede ser. Tú quieres matar, también. Es decir, después un hecho delictivo de esta naturaleza o de la naturaleza que sea, se evalúa eso. Por eso, la Constitución dice eso, entonces le deja al Código para establecer cuál es la proporción, o sea, en qué caso, qué se hace. Desde impedimento de salida, fianza, arresto domiciliario, arresto, en fin, hay una enumeración que da el Código Procesal Penal. Y lo último debe ser el arresto. ¿Y por qué están ellos arrestados? ¿Se van a dar la fuga? ¿Por qué no hacer como se le hizo con los legisladores, impedimento de salida y una fianza? ¿Y no será la presión del populismo judicial? A eso voy. Entonces, aquí hay un problema más grave que el populismo judicial. Hay una cultura represiva y arbitraria. Es una parte que ha predominado en esto en la población. O sea, tú sabes que en este país, tú sabes lo que significa eso cuando un policía hace eso, ¿no? Sí. Dale para abajo, Dale para abajo, mátalo. Sí. Es lo que es decir, el otro día vi ahí que un AMET tuvo un problema en Barahona
y un ciudadano le dio una galleta a Lamet y hubo quien dijo en televisión que lo vi. Y ese hombre está vivo todavía. Increíble. ¿Sí? O sea, como si existiera la pena de muerte. Aquí hay una cuestión que hay que, yo digo, educar a este pueblo en materia de los derechos. El primer derecho, el más valioso de todo, es la vida. Es elemental. Sin vida tú no ejerces ningún otro derecho. Pero el segundo y más importante es la libertad. Y por eso se preserva la libertad por encima de todo. Yo entiendo que los jueces han tenido que ceder a presiones mediáticas, como bien tú señalabas, y esa actitud de arbitrariedad, sangre, es una porque forma. el país quería circo y quería sangre. Pero ya hicieron la el marcha circo. Verde Ya hicieron el circo. Ahora hay un tribunal colegiado que va a conocer de la apelación. Yo tengo mucha esperanza de que entendamos, ¿no?, de que la libertad no es si son o no culpables. Ellos se presume la inocencia de ellos. No, y este está 8 o 9 meses preso en lo que el Ministerio Público concluye. Pero se presume la inocencia, y si tú quieres una cosa tan simple como decir, si tú presumes la inocencia, tú tienes que darle libertad para que haga un acopio de pruebas, excepto que haya un peligro de destruir la prueba, de que mate o lo maten, cosas que tienen que ver ya. O se fuguen, ¿no? Pero no tiene que ver con el fondo, porque después que termine la investigación, el Ministerio Público formula entonces ya las acusaciones concretas. Y eso tiene 8 meses para... Sí, no, él tiene 2 meses o 3 meses para empezar a apoderar al juez de instrucción de las informaciones que vayan. Pero al declararlo complejo no le da un investigación. plazo. Sí, le multiplica un poco el plazo, pero a lo que te quiero decir es lo siguiente: para hacer la investigación no hay por qué ellos estén presos. Yo sé que la gente dice, bueno, y yo digo lo siguiente, bueno, y de alguno de esos que sea inocente, ¿qué pasaría? Doctor, pero ¿no tiene la gente tan poca fe en la justicia que lo que quería era precisamente eso? Que sin saber qué pasaba o presumiendo que pudieran ser culpables, sí, se apresaran a esa persona, porque si no el caso iba a caer en un caso muerto, como sí, ha pasado con muchísimos casos en este país donde la gente que realmente han delinquido han quedado sueltas. En eso hay una mezcla de eso también, ¿no? También el hecho de que mucha gente queda impune, es verdad, y entonces, pero una presión excesiva en un tema de esta naturaleza, se le ha ido de la mano el asunto, a todos se nos ha ido de la mano, porque ya digo que hay una cosa que, estando yo en el Ministerio del Interior, yo gestioné todas las convenciones internacionales que tenían que ver con los derechos, buscamos cuáles no habían sido ratificadas por el Congreso e hicimos las gestiones. Alrededor de 15 convenciones que tienen que ver con los derechos, porque para mí hablar de seguridad ciudadana no es más que garantizar ejercicio de los derechos. Garantizar el ejercicio de los derechos significa que tú puedas entonces acogerte a los derechos políticos y civiles y a los derechos económicos y sociales. Ahora bien, a lo que estoy hablando es de lo siguiente: tú no puedes corregir un mal con otro mal. Tú no puedes corregir la impunidad que ha habido y que se ha expresado por décadas en este país, igualmente que el tema de la corrupción. Tú no puedes corregir eso haciendo otro daño adicional. A eso me refiero. Ahora, la opinión pública ha visto que hay una actitud y hay una disposición, y ojalá estas cosas puedan, este jueves por lo menos, empezar en este país a cambiar. Porque no significa que no lo investiguen, no significa que no estén encartados, claro, o sea, enlistados a los fines de investigarlo, no. Significa que ellos tienen el derecho, porque se presume su inocencia, de ellos estar en libertad, excepto que en algún caso haya temor a fuga, por ejemplo. Y es difícil. Pero con impedimento con ponerlo en impedimento de salida, así ya inmediatamente se soluciona. Y ya hoy en día hablar de fuga al exterior es muy difícil, porque ahí está la Interpol. La Interpol, claro, que interviene, y nosotros somos un país que somos parte de la Interpol. Opera la Interpol desde el mismo seno de la Policía Dominicana, que tiene su director específico. Frank, pero tú decías el elemento... Ahora el comité político. No, una cosa, el elemento político de esta situación. El elemento político de esta situación es, porque hay que ver, a la parte jurídica un poco lo que decía, pero también es un elemento político.
vamos a seguir cultivando y alimentando en los partidos políticos y en la sociedad eso de la represión. Vamos a decir, si ahí no hubiera habido algún PRMista, el PRM estuviera haciendo una presión inmensa. Sí. El PRM estaba detrás de la Marcha Verde. Se salió de ella casi porque, bueno, hay 5 o 6 de ellos presos o arrestados. Hay una expresión política, lo que trato de decir en este sentido. En el caso nuestro como partido, hay una enorme preocupación en nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, somos el partido que estamos en la peor situación de todas. Somos gobierno y esos 5 de los arrestados son dirigentes del PLD. Si defendemos esos 5, estamos condenando al gobierno. Si defendemos al gobierno, estamos condenando esos 5. ¿Me explico? Sí, sí. El conflicto. Es complejo. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Muy sencillo, muy fácil. Hay que respetar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Parte de lo que estoy planteando. O sea, ellos se presume que son inocentes. Hay que darle toda la oportunidad de demostrar su condición. Y que cuando el procurador o el Ministerio Público actúe, lo haga a los fines de probar fehacientemente culpabilidad. Ahora, ¿qué pasaría después si alguno de ellos, repito, no pueden ser incriminados ni nada? Hay que liberarlo de un proceso de fondo y decir, no hay prueba contra este. O si no, un tribunal lo diga. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a resarcir? Todo porque quisimos arrestarlo, pasó un show mediático. Hay un efecto político que... Porque es el problema, Frank, si por ejemplo la Cámara Penal de la Suprema varía la medida de coerción, van a acabar con la Suprema. Esa era mi pregunta. Si los que apelaron, que no fueron todos, No fueron todos, faltaron menos 3. los 3 legisladores que no tenían por qué apelar porque Y hubo otros los de que ellos le tampoco impusieron apeló. medidas Ajá. muy sencillas de fianza. Y entonces si hay casos donde sí se se varía y otro caso que no. No Claro, van a decir bien. que hubo un favoritismo, No, que por no, un lado se porque, está inclinando por porque algo, en por todo otro caso, no. fíjate lo que vuelvo al tema, ¿no? Vuelvo al tema. O sea, vamos a decir, A puede ser que si lo soltamos, lo agredan. Por No, ya ejemplo, ninguno probablemente. B, puede ser B que tenga posibilidades de distribuir las pruebas. C, puede ser que se dé a la fuga y se vaya al país. Entonces, ahí hay medidas distintas a aquellos que nada de eso afecta. Entonces, no es mandarlo arrestado a su casa, porque entonces es arresto también. Del impedimento de salida y fianza y punto. Y presentación periódica. Como También dices. esa otra medida que incluye Sí. presentación Y periódica. quizá bloqueo de cuentas o algo que no puedan manejar movimientos, no sé. Eso. No, porque el tema no está tampoco inutilizarlo, porque a veces vemos como que se trata de inutilizar a una persona. Por eso aquí hay disposiciones legales establecidas de que te arrestan en un momento, tú tienes derecho a hacer la llamada a un familiar, un abogado, a quien tú quieras. Tienes derecho a comunicarte. Porque es que no se pierde. Hay derechos que no se pueden perder nunca. Nunca. Como usted priva de la alimentación o de vestir, o lo mete en solitaria a una persona, usted está excediéndose. Ahora, ¿por qué el comité político no se ha reunido? Sobre ese tema decidió el comité político, ya dijo ahorita, reclamar el debido proceso, poner a disposición de los acusados nuestros o de los encartados nuestros, los abogados del partido, y reclamar lógicamente, ya digo, el hecho de que son inocentes y se presume su inocencia hasta una decisión irrevocable de un tribunal. ¿Para qué nos reuniríamos, por ejemplo? Bueno, tenemos pendiente conocer la propuesta del presidente del partido y el presidente de la República, que los dos son del comité político, como se sabe, relativo a la integración del Senado de la República. ¿Quién va a presidir el Senado? Es una propuesta que irá de ellos dos antes de agosto. Yo sé que hay muchos periodistas que han hecho presión, y básicamente periodistas, Sí. y adversarios del partido también. Loco porque se reúnen a los 35, pues entonces caerle atrás a cada uno y ponerlo a declarar. Pero eso sabemos que eso se hace así también. Tú te reíste con placer porque tú No, sabes porque que es de verdad, verdad. es así.
No, cuando se reúne el comité político hay 200 periodistas afuera. Así Franklin, mismo con tu es. permiso y los amables televidentes, está pareciendo tan interesante que el tiempo ha volado la primera parte. Quédense con nosotros porque todavía tenemos muchos temas de interés con el doctor Franklin Almeida. Propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Franklin Almeida Rancière, quien es miembro del Comité Político. Doctor, ¿en qué otros proyectos o en qué otra etapa se encuentra ahora mismo el PLD, aparte de que debe reunirse el Comité Político, de lo que hablamos en el segmento anterior? Bueno, Vamos a tomarnos primero una tacita de aroma, sabor y calidad que Luastani nos brinda, Industrias Banileas, y que cae muy bien. Sacando de A lado esta que hora del parecería día. que todo se centra en el caso de Brecht. Bueno, claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En esta semana que viene ya, a partir del lunes vamos a tener, es más, ya yo creo que se tiene la información más que destacada, de que, como dijo ahorita, que el tribunal ha fijado audiencia. Pero también está el tema, por ejemplo, de la ley de partidos. Nosotros estamos avanzando en eso. La comisión bicameral, que la integran todos los partidos que representados en el Congreso, y una comisión muy amplia, va avanzando en ese tema. Y muy bien, avanzando muy bien. Yo tuve en esta semana a Arístides de Victoria, que es el presidente de la comisión. Y sí, yo lo vi, esa intervención, muy buena, muy bien, el buen programa fue ese. El partido necesita abocarse, después de la aprobación de esa ley de partido, a todos los reglamentos internos que tienen que ver con las elecciones internas, con el padrón partidario, etcétera. Ahí también está un poco establecido el hecho de que sobre las primarias, cómo celebrarlas, el esquema planteado ahora por la misma Junta Central Electoral en el proyecto que se reintroduce, pone como opción de los partidos las primarias. Ya no se le impone en esa propuesta que sean primarias simultáneas con padrón abierto. Entonces, la ley de partidos es un tema sumamente importante. ¿Tú trabajaste en una versión o en la revisión de una versión? Sí, no, yo además formo parte de la comisión del partido que trabaja en la ley electoral y la ley de partido. Y vengo muchos años para atrás trabajando en esos temas. Está el tema del Consejo de la Magistratura, que he visto que el Consejo de la Magistratura tiene una presión puesta ahora mismo porque hay mucha gente que no se ha inscrito. Y ya pasó el plazo. El mismo PRM ha planteado la necesidad de que se prorrogue. Y yo creo que lo que hagamos en el Consejo de la Magistratura, que son básicos, el Consejo de la Magistratura es un organismo del Estado altamente político. El Estado es una expresión política de la sociedad. Alguna gente entiende que la política es una cosa y el Estado otra. No, el Estado es una expresión política de la sociedad. Y la sociedad se expresa a través de la escogencia de sus representantes en las instituciones y los poderes más relevantes del Estado, poder legislativo y poder ejecutivo. El poder judicial es en forma indirecta, porque ¿quién escoge los integrantes del poder judicial? Los integrantes del Consejo de la Magistratura, que son el presidente, el procurador, los dos presidentes de Cámara, y van 4, 2 jueces de la Suprema, y van 6, y 2 legisladores de la oposición, un diputado, un senador. Hay 8. Entonces, lo mejor es lograr y buscar una forma de consenso para la integración de las altas cortes. Y básicamente algunas de ellas, como es el Tribunal Electoral, que tiene un valor, ¿verdad? Como hicimos un poco con la Junta Central Electoral. Sí, la oposición está satisfecha con la Y si la oposición está pidiendo que le den una prórroga para inscripción, pónganse de acuerdo para eso en el Consejo de la Magistratura. Total, que el Consejo de la Magistratura tiene su propio reglamento. ¿Me explico? Entonces el Consejo de la Magistratura puede tomar ahí decisiones que más o menos ayude a llevar de consenso estas cosas. Vi que al principio no se inscribieron mucho, después empezaron a inscribirse mucho más. Y por eso debe llegar a una cantidad mayor, por lo menos, si no mayor, que después no nos hagan lo siguiente. Escojan entonces a quien no se haya inscrito. Sí.
Eso pasó con la Junta Central Electoral, que escogieron por lo menos al presidente de la Junta sin haberse inscrito. Claro, la decisión final la tenía el Senado y ahí se podía hacer eso. En cuanto al Consejo de la Magistratura, ese es un tema distinto. Y el otro tema es la Marcha Verde. No, pero yo te tenía esa pregunta, espérate. La Marcha Verde y el comunicado de los intelectuales y activistas pidiendo la renuncia del presidente. La Marcha Verde, la otra semana habló de interpelación por parte del Congreso. Son muchas cosas con el tema de la Marcha Verde. Pero contigo y tus programas, en esto o en el de la semana, yo planteé que lo que estaba diseñado era el guión de Brasil. Y el guión de Brasil no era más que sacaron allá a Dilma, sacarían aquí a Danilo, van a sacar, finalmente. ahí te lo van a sacar Pero para sacar el PLD aquí, allá el PT, allá pudieron sacar el PT, para sacar el PLD aquí va a dar más trabajo. Y decíamos, en la Marcha Verde hay una diversidad de expresiones, unos más radicales, y ahí viene un grupito de intelectuales que no son intelectuales, bueno, hay que discutirle, pero y bueno, vamos a dejarlo ahí. Ellos mismos se definen como comunitarios, algo así también, que plantearon la renuncia de Danilo, y además de un gobierno provisional. Fue como delectarse con algo que es más difícil de que los mecanismos legales existieran para hacer una revocación de mandato. Pero estaban también los grupos económicos. Los grupos económicos financiaban la marcha. ¿Cómo va a ser, Franklin? Bueno, ya lo aceptaron ahora en esta semana. Ya Campos de Moya, que todos sabemos que Campos de Moya es la figura que gestiona, digamos, el grupo Vicini. Sí. Y es una figura muy eficiente en ese tema. Y sí sé que es una persona, una funcionaria de CONEP. Entonces, a nombre de la Asociación de Industria de la República Dominicana, ellos dos se refirieron al tema. Y Campo de Moya estuvo aquí, pero sí, en tu programa, pero Campo de Moya, donde se refirió al tema más crudamente, fue en un programa. No, en el nuestro él dijo que si se hacían unas elecciones ahora, los resultados iban a ser los mismos que en el 2002. Bueno, el tema está, sí, porque para sacarnos del poder a nosotros hay que convencer al pueblo. A veces creían que porque la marcha le iba bien, ya el pueblo estaba ahí. El pueblo, óyeme, la población dominicana son 7 millones casi los que votan. El hecho es que decíamos nosotros al principio, de la Marcha Verde sale un partido político también. Bueno, eso es lo que se discute ahí, si forman o no un partido político. Una amiga tuya que tú invitas mucho, Rosario Espinal, decía, sí, por cierto, algo más o menos parecido. Ella decía que, bueno, la Marcha Verde ya requiere de que de su seno salga un partido político, o hasta ahí va a llegar. En resumen, eso fue un poco lo que ella dijo. Y bueno, la Marcha Verde, si pare un partido ahora, va a parir un partido emergente, no con la fuerza con que podía tener. La Marcha Verde fue un mecanismo de presión sobre el gobierno y sobre el partido en el gobierno, para recrear algunos temas muy cuestionables en la sociedad, como el tema de la impunidad y la corrupción, que en definitiva a mí me agrada que haya sido así, porque nos obliga a nosotros a avanzar también. Un partido en el poder tiene que tener una fuerza de equilibrio, una fuerza que lo emplace, una fuerza que lo conmine a hacer cosas en una dirección adecuada y correcta. Y nosotros como partido nos descuidamos un poco en algunas de estas cosas, simplemente porque también había que manejar el tema de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Vi en esta semana que un amigo tuyo, Ramón, el ministro de Economía y Planificación, habló del tema de la fiscalidad, el tema de la falta de recursos. No, pero fue el de Hacienda, Fue, ¿cómo se llama? Donald Guerrero, que estuvo en la Cámara Americana de Comercio. Bien, bueno, el hecho es que fue planteado, pero también lo estaba haciendo, aquí ha habido dos funcionarios importantes que lo han estado haciendo en su momento.
El otro es Lizardo, Simón Lizardo, que ahora está en el Banco de Reserva, y el de Planificación y Economía, y ahora qué bueno que Donald se haya sumado a ese planteamiento. O sea, un gobierno sin dinero no puede hacer grandes. Él dijo que el principal riesgo de esta economía es el tema de la baja tributación y de la evasión. No exactamente de la deuda, que Exacto. la deuda es manejable todavía. Ahora, hay deuda porque se coge dinero y se busca prestado para compensar el presupuesto. Exacto. Es el país de menor presión tributaria de la región, salvo Guatemala. Sí, y yo hablo de eso para decir, es que hemos estado envueltos en todas esas cosas, y como partido político y como gobierno, quizá hemos descuidado algunos Pero aspectos vamos a salir un poquito del puntuales. tema, Franklin. Entonces, ¿tú no crees que la Marcha Verde es una especie de bola de nieve que va a ir creciendo y que... No, ya la marcha, a ver si ahora en julio hacen bien sus marchas, serán dichosos. Ajá. Oh, sí, ya la marcha verde se desinfla. Se desinfla por dos razones. Uno, no tiene financiamiento. Dos, se vio la diversidad en su seno y los conflictos. Y tres, se han dado pasos muy concretos hacia el tema de la judicialización de la corrupción. Y por tanto, estamos sacando de la politización a la corrupción. Al meterla donde debe estar, que es donde se establecen consecuencias, en los tribunales. Entonces ya no puede manejarse como un tema especulativo como se ha hecho. En este mismo programa contigo he dicho varias veces que hubo un acuerdo hacia el 2012 de judicializar la política. Sí. Y de politizar la corrupción. No, lo han hecho en todos estos tiempos. Por eso es que se creó una bola de nieve de gran presión con el tema de la corrupción y la impunidad. Y yo digo, y he dicho y repetido, que USAID también ha estado detrás de eso. A veces la gente dice, bueno, USAID son los norteamericanos. No, es un sector norteamericano. Porque a mí me luce que, en primer lugar, no hay coherencia en el Departamento de Estado, como se cree. Y ahora menos. Sí, no hay que, y ahora menos. Y no lo mismo que lo que puedan pensar otras instituciones que tienen que ver con las políticas norteamericanas en el exterior a lo que está haciendo USAID. Pero USAID que ha patrocinado aquí a Participación Ciudadana. Pero si ustedes toman, por ejemplo, la constitución anotada que Finjus publicó, se va a encontrar que en el artículo 40, numeral 9, de que hablé ahorita, a propósito del tema de que las medidas de coerción no pueden privar de libertad, quien hace el comentario es Rosalía Sosa, Sí. que ha sido presidente de Participación Ciudadana. Y sin embargo, lo que ella plantea ahí, muy en consecuencia con lo que yo decía ahorita, no hay por qué dejar arrestada a esta persona. Franklin, pero viendo un poquito más hacia adelante, Y no, realmente... no fue que quise caer atrás otra vez, No, sino recreando un aspecto de la cuestión. No, sino que viendo un poquito más hacia adelante, porque realmente uno no sabe en qué va a terminar el caso de Brecht. ¿Tú crees que entonces ese caso no va a afectar las posibilidades del PLD seguir más allá del 2020? Bueno, depende siempre de cómo nos manejemos nosotros, porque en gran medida tenemos que contribuir a fortalecer la independencia y autonomía de los tribunales, pero también fortalecer su funcionamiento. Si logramos eso, sería una buena señal. Aquí, por ejemplo, yo puedo decirte lo siguiente. A mí me luce que lo que ha habido como deficiencia en ese expediente es lo que ha hecho el Ministerio Público. Cualquier abogado con alguna experiencia, un juez cualquiera, toma las 300 y pico de páginas de ese y dice, pero no es posible que lo que hayan hecho es copiar un documento de otro país. ¿Me explico? Sí. Es como si dijéramos, parece que se pusieron de acuerdo en el Ministerio Público. Sometan y arresten con un show mediático a todo el que es mencionado. Sí, porque fue un show. Esa gente podían llamarlo. No había quien en la madrugada. Eso se les devuelve siempre. Cuando las cosas no se hacen bien, se devuelven. Y ya yo siento en el ambiente nacional que se va devolviendo. Si son culpables o no culpables, ese no es el problema de la gente. El problema de la gente es que haya que probarle que son culpables. Y que se lo prueben.
Y como lo hizo el Ministerio Público, no. Yo digo, Andrés Bautista es el presidente del PRM. Yo puedo decirte, como yo sé que tú lo haces. Bueno, vi que en esta semana entrevistaste al hijo de él. Al hijo de él, sí. Y si es verdad todo eso que él esa dice, que ese es un gente, expediente. no es que esa gente ha hecho fortuna de hace muchos años, de los años 80. Andrés Bautista es conocido como el pollero. Sí, sí. Inclusive. Gran productor. Cerdo, pollo y demás. Gran productor. O sea, ¿y cómo tú lo acusas de enriquecimiento ilícito haciéndole valer esas partidas que él ha recibido en su actividad privada? ¿Cómo tú dices que, o sea, si a mí me dicen... Mira, dice mucho de ti, defender opositores. Ajá, pero dime, no, claro, pero dime tú, por ejemplo, bueno, yo fui a Najayo, le di un abrazo a Andrés, le dije, Andrés, va a haber que probarte lo tuyo, estaba difícil eso de probar. Y le di un abrazo a Víctor también, y a Temo también, seguro, y por qué no, y igualmente que a los otros, ¿no? A todos los que vi ahí, que lo vi a todos los que están en Najayo. Eso fue el jueves Corpus que yo estuve con ellos. Porque si bien es cierto que soy de lo que defiende el hecho de que se establezcan responsabilidades, también es verdad que uno tiene que ser con esta gente solidario en el sentido de que ellos puedan defenderse. Es la mejor forma de solidaridad. Qué pena, se nos agotó el tiempo, Frank Almeida, pero muy bueno. No, gracias. Muy bueno. Yo creo que voy a tener que invitarte, al telematutino Sí, pronto, yo con porque gusto. se nos quedaron muchos temas y hay muchas cosas pendientes Con gusto. para la semana que viene. Y más esta semana que Sí. ya se reúne el tribunal. Ojalá sean esta semana. Yo te aceptaría la invitación esta semana. Gracias, Gracias. Gracias. Amables televidentes, continuemos en Propuesta Semanal.